Hola a todos. Hoy vamos a aprender una cosa bastante importante que son las preposiciones. Vamos a ver qué son, cómo usarlas y ejemplos comunes y al final del vídeo vamos a hacer un quiz para repasar lo que hemos aprendido. Bien, ¿qué son exactamente las preposiciones? Pues las preposiciones son palabras que lo que hacen es conectar otras palabras, por ejemplo, sustantivos, pronombres o frases, con otras partes de la oración. Nos dicen básicamente cómo las palabras se relacionan entre sí. Por ejemplo, nos indican ubicación, tiempo o dirección. Un ejemplo sería The book is on the table. Lo que hace es conectar book con table, libro con mesa, y lo que nos indica es que el libro está sobre la mesa. Nos dice dónde está ubicado la palabra. Tipos de preposiciones. En la gramática inglesa existen 8 tipos de preposiciones, pero hoy en este vídeo solo nos vamos a centrar en 3 que son los que más se suelen enseñar o los más comunes, por así decirlo, y de cada uno vamos a solo centrarnos en 3 preposiciones por cada grupo. En total vamos a aprender 9 preposiciones. Ya haré en un futuro vídeos más en detalle de cada grupo para algo un poco más especializado, más avanzado, pero hoy solo vamos a verlo un poquito por encima. Tenemos preposiciones de tiempo, de lugar y de movimiento. Como he dicho antes, no los vamos a ver en super mega detalle. De tiempo, por ejemplo, tenemos muchas preposiciones. Por ejemplo, since, until, during, after, before. Si hablamos de preposiciones de movimiento, through, along, across. Pero hoy nos vamos a centrar solo en 3. Las preposiciones de lugar que vamos a ver van a ser in, on and at. In lo utilizamos para hablar de algo que está dentro de un espacio. Por ejemplo, the keys are in the drawer. Las llaves están en el cajón. Por lo tanto, algo está dentro de otro algo. On para hablar de cualquier cosa que esté sobre una superficie. The phone is on the desk. At cuando hablamos de un punto específico, pero no nos dice en detalle exactamente dónde. Por ejemplo, she is at the door. Ella está en la puerta. No sabemos exactamente dónde, si está justo delante de la puerta, si está a un lateral, si está un poco más alejada. No lo sabemos, pero sabemos que está como muy cerca. Preposiciones que nos indican tiempos son las mismas que hemos visto antes en on at, pero ahora las utilizamos para hablar de cosas relacionadas con el tiempo. In para hablar de periodos largos. Por ejemplo, I was born in 1990. Nací en 1990, igual que en español. On para hablar de días específicos. On Monday, on Tuesday, on the 13th of January. Estamos hablando de un día específico. We met on Monday. Nos conocimos un lunes, que en español no lo utilizaríamos igual. Y at es para hablar de la hora específica. The meeting is at 3 p.m. Las preposiciones de movimiento que vamos a ver van a ser to, into, onto. El to, movimiento hacia un lugar, nos estamos moviendo hacia algo. I'm going to the park, voy al parque. Into es un movimiento hacia dentro. He walked into the room, caminó hacia dentro de la habitación. And onto, movimiento hacia una superficie. She jumped onto the table. Saltó sobre la mesa para ponerse encima de la mesa. Hay que tener cuidado porque aquí la gente se confunde mucho entre el onto y el on. El on es estático. The paper is on the table. El papel está sobre la mesa. El onto es siempre reflejando movimiento de una acción. Si yo salto hacia la mesa, tendría que decir I'm jumping onto the table porque es un movimiento. Pero si digo que estoy yo sentada sobre la mesa, I'm sitting on the table es estático. Por lo tanto, diría on. Vale, aquí vamos a ver algunos errores comunes que cometemos con las preposiciones. Por ejemplo, traducción directa. Muchas veces intentamos traducir una cosa igual del español al inglés o al revés y no se puede.
No todas las preposiciones se traducen igual al español. Por ejemplo, en inglés decimos good at math, pero no decimos good in math, mientras que en español sí que lo decimos. Decimos somos buenos en matemáticas. El en sería como un in en inglés, pero estaría mal dicho. También otro error que cometemos es el uso innecesario, en el que muchas veces ponemos preposiciones cuando no nos hace falta tener esas preposiciones ahí. Por ejemplo, where are you going to? No hace falta poner ese to, perdón. Diríamos where are you going. Es innecesario, ese to sobra. Y preposiciones con verbos que son los phrasal verbs. Aquí hay que tener mucho cuidado. Los phrasal verbs es un verbo más una preposición, pero esas preposiciones ya no funcionan como las preposiciones que hemos visto anteriormente de movimiento, de tiempo, sino lo que hacen es cambiar el significado del verbo para darle otro significado. Por ejemplo, look after the baby. Ese after ya no quiere decir un after que utilizamos como una preposición de después, sino que cambia el look y look after lo que significa ahora es cuidar. Entonces, look significa mirar, after es después, mirar después. Pero esto, como es un phrasal verb, no significa eso, sino que significa una cosa totalmente distinta en inglés. Significa cuidar. Bien, unos consejos prácticos para utilizar y aprender las preposiciones. Por supuesto, aprender preposiciones en contexto, no solamente aisladas y de memoria, así como así. Escucha y repite frases que sean comunes, que tengan preposiciones. Tener mucho cuidado entre phrasal verbs y preposiciones, porque son dos cosas muy diferentes. Y hacer muchos ejercicios de repaso de preposiciones. Diría de hacer algunas fichas de preposiciones, porque al final luego se vuelve muy rutinario. Si tú aprendes que para los meses del año se utiliza in July, in March, de tanto hacer ejercicios, al final se nos queda en la memoria y nos acordamos.